Yo quiero protestar contra este actual estado de cosas y que si yo quiero escribir un libro sobre Espronceda, me tenga que ir a Extremadura a decir, Junta, págame el libro sobre Espronceda. ¿Mm? Dicho esto, voy a hablar del diccionario, que, que, como bien ha dicho Feliciano, es la continuación o quiere ser la continuación de la obra de La Tasa y la de Gómez Uriel. Narro brevemente su génesis. Se fundó hace unos años la Asociación Aragonesa de Escritores, y que presidió en principio José Luis Corral, y el secretario era Javier Fernández, hoy día delegado del gobierno en Aragón, y escritor también, no de creación, sino de cosas histórico-políticas y tal. Entonces a Javier, sin decir nada a los demás, se le ocurrió que se podría hacer un diccionario de literatura aragonesa. Y entonces al parecer habló con Mainer, habló con José Luis Calvo, un profesor de la Universidad de Zaragoza que acaba de publicar, digo que acaba de publicar porque me llegó ayer a casa, una magnífica edición del Pedro Saputo, obra inmarcesible y maravillosa, y no lo digo por ser aragonesa. Fue José Luis Calvo y tal vez Mainer, no lo sé muy bien, pero José Luis Calvo sí, el que le dijeron, pero si tenéis en la asociación a alguien que os lo puede hacer maravillosamente, y este alguien era yo. Bueno, entonces Javier Fernández me lo dijo a mí, oye, que me han dicho que tú tienes mucha información y que tal, y bueno, pues cuando me lo dijo a mí, yo nunca había pensado en hacer un diccionario de literatura aragonesa porque era una labor que excedía mis fuerzas y mis posibilidades y sobre todo mi tiempo, ¿no? Pero bueno, cuando me lo dijeron y ya se intentó buscar pues apoyo institucional y financiación y todas esas cosas, pues dije, pues oye, pues si sale la idea, vamos adelante. Efectivamente, una obra de estas es prácticamente imposible que pueda ser emprendida en estos tiempos por una sola persona, ¿no? Es más bien objeto de un largo proyecto, de un instituto bibliográfico aragonés que existe, aunque no se sabe para qué, de la universidad, en fin. Ya digo que cualquiera que conozca este tipo de obras y sobre todo si ojea el diccionario sabe que en tan escaso periodo de tiempo es casi imposible dar remate a una empresa de estas características en tan pocos años. Pero bueno, en realidad yo desde mis 20 años había estado un poco cumpliendo el ritual del temperamento obsesivo al que se refería Miguel, pues coleccionando, bueno, recopilando fichas, haciendo bibliografías, sin ningún objetivo personal. Bueno, de vez en cuando publicaba un artículo, pero bueno, lo hacía por en vez de hacer otra cosa, mi padre hacía solitarios, mi hermano se inventa extraños juegos, pues yo encaminé, digamos, bien mi obsesión a hacer fichas y recoger todo lo que veía, ¿no? Y como soy muy curioso, bueno, entonces resulta que cuando llegó el encargado del diccionario ya tenía como 900 autores. Luego han sido casi el doble, y luego esos autores fichados, lo que yo hacía es decir, aquí hay una referencia sobre ellos, aquí hay otra, aquí hay otra, aquí hay otra. Claro, a la hora de hacer el diccionario hubo que volver sobre todas, buscar los sitios, los libros, los periódicos sobre dónde estaban, porque yo lo que he hecho desde siempre, que eso no he conocido otro que lo hiciera, de todos mis libros y de todas las revistas que he comprado, yo los archivo y luego los vacío. Es decir, todo lo que hay dentro lo apunto. Y hago una fichica, si el libro habla de 83 autores, pues pongo que esos 83 autores están referenciados en ese libro, ¿no? Y por eso mi archivo eso sí, es magnífico. Y no solo de autores, sino también de cantantes, de muchas cosas, ¿no? Es lo que he hecho durante toda mi vida. Bueno, y eso fue muy útil, naturalmente, para hacer el diccionario. Entonces, si a mí me preguntan sobre los temas de especialidad, sé mucho, porque tengo un archivo maravilloso. La Tasa fue un clérigo aragonés, no todos lo saben, finales del siglo XVIII, que dedicó también toda su vida a recoger noticias sobre escritores aragoneses de cualquier tipo. Publicó varios tomos y lo llamó Biblioteca Aragonesa. Y allí recoge pues a un montón de autores, pero bueno, curas, sobre todo curas, que es cualquiera, ¿no? Que escribían un misal, que escribían. Y bueno, entonces eso es lo que llamamos Biblioteca de la Tasa, que ha tenido alguna reedición reciente, etcétera. Son 6 tomos, publicados entre 1798 y 1804, no me acuerdo ahora exactamente, pero por ahí. Y luego, en 1884-1886, un bibliotecario llamado Miguel Gómez Uriel cogió la obra de La Tasa y hizo una labor muy útil, que es ordenarla alfabéticamente, porque lo de La Tasa no es un diccionario, los iba poniendo conforme le salían. Entonces, él los ordenó alfabéticamente e incluyó
el siglo XIX, o sea, hasta la época en que él publicó. No con tanta exhaustividad como la tasa, pero una labor pues muy, muy útil, ¿no? Entonces ese Gómez Uriel es en la tasa, como digo, alfabético, como un diccionario, incrementado. Pues claro, yo cogí la fecha de 1800 por redondear, el último Uriel salió el 86, son 3 tomos, cogí 1885 hasta 2005, porque empecé en 2005 y porque en 2005 además se creó el CELIA, Centro Libro Aragón, que teóricamente ya recoge toda la producción literaria aragonesa. Entonces hoy podemos decir que la literatura aragonesa es con mucha diferencia la mejor catalogada de todas las literaturas peninsulares a lo largo de todas sus épocas. ¿Cómo hago el diccionario? ¿Cómo se hace un diccionario? Claro, lo fundamental a la hora de hacer un diccionario son los criterios. Entonces, esto quería ser un diccionario de literatura. Entonces, ahí no podían entrar los libros científicos, los libros de texto, los libros de geografía, pero tenía que entrar todo lo relacionado con la recreación. Recordad lo que hablábamos antes de lo que es el arte, creación humana. Ahora, ¿dónde están las fronteras de la creación? Porque a cualquiera lo primero que se le ocurre, pues, novela, teatro, poesía. Pero hoy día los géneros literarios, en fin, de géneros literarios dejamos de creer hace mucho tiempo. Ya desde la Celestina debíamos de haber dejado de creer en los géneros literarios. Hoy día los géneros literarios son más bien son técnicas literarias, son funciones, son procedimiento. Los géneros serían una especie de estratificación de las costumbres, una cosa que... Pero pues claro, para entendernos muchas veces debemos recurrir a esta normativa que ya enunció Aristóteles y que, como digo, ya es vieja de puro vieja. Bueno, pues un poco, digo, con generosidad decidí incluir todos los géneros que tuvieran, aunque fuera poco, alguna frontera con la creación. Es decir, el ensayo literario, no el ensayo sobre las máquinas hidráulicas, un ensayo sobre la muerte, un ensayo de esas características. Los libros de viajes, las memorias, los libros de artículos, los guiones cinematográficos. En contra de mis intereses, porque era mucho más trabajo, pero amplié el espectro, bueno, pues para dar cabida a lo máximo que fuera menester. Luego otro criterio que interesaba disquisicionar era quién es aragonés. Otra cosa compleja, ¿no? Me parece que dice nuestro estatuto que todo aquel que ha nacido y reside en Aragón. Bien, pues sí, metimos a todos los que hubieran nacido en Aragón, aunque se hubieran ido a los 2 meses. Y luego, aquellos que han residido en su territorio, al menos durante el tiempo en que habían publicado alguna obra literaria. O sea que aquí también se amplió el criterio, no por prohijar a un mayor número de escritores, no por hacer como los catalanes que enseguida, bueno, pues cuantos más incluyen la literatura, precisamente leyendo esta mañana el libro de José Luis Cal de Braulio Foz, pues hablaba de que Víctor Balaguer, que fue muy amigo de Braulio Foz, lo incluía en la literatura catalana, ¿no? Como incluyen a Raquel Meyer o a Mercedes Heros, que nacieron en Tarazona y en la calle actual de César Augusto de Zaragoza. Al fin, un diccionario es, entre otras cosas, un catálogo. Y entonces el que lee una obra de este tipo siempre estimará más la obra en la que sobre información que en la que falte, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que he hecho? Pues en el caso de los que han nacido fuera de Aragón, se da la fecha de nacimiento, pero también se da si se conoce la fecha de los años en los que ha residido en Aragón. Luego lo demás, pues ya es, decidí hacer fichas, porque el diccionario consta fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, fecha de muerte, lugar de muerte, una referencia biográfica si el autor ha muerto, y luego, haya muerto o no haya muerto, todas sus obras relacionadas con su referencia editorial, año, etcétera, y luego toda la bibliografía, que es lo más complicado, que yo conozco que ha salido sobre él, que es lo más útil además para los estudiosos, ¿no? Bueno, en este caso, pues yo estoy convencido de que este diccionario pues sería fuente de cientos, y no exagero, de tesis doctorales. Bueno, digo, ¿por qué a los vivos no se les hace ficha biográfica? Bueno, porque un vivo es un autor en construcción. ¿Qué vas a decir? Que es banquero y que hasta ahora... ¿no? Hay que dejarlo en paz. Sus obras y su bibliografía son las que van a dar razón de él. No tengo la perspectiva para decir quién... es decir, como para fijar a una obra que está en construcción, para fijarlo ahí mismo, ¿no? Bueno, luego...
he tratado de que un poco, pues por respeto o por mi amor a la literatura, que el estilo pedregoso requerido por estos repertorios pues no lo fuera tanto, ¿no? Cuando se habla de un escritor, pues la verdad es que lo que es un diccionario o una enciclopedia, ¿no? Es un estilo, pues ya digo, un poco farragoso, pedregoso, que requiere subordinaciones, relativos por doquier y que sobrelleva muy mal la paradoja, el matiz, el humor, incluso la opinión personal. Bueno, pues yo he tratado de ser personal hasta cierto punto, que cualquier persona, por el hecho de haberse planteado al menos el esfuerzo, es digna de estar ahí. Otra cosa es que sea digna de atención, ¿no? Hay allí gente de muy humilde origen, por ejemplo, Mariano Espallargas, uno nacido en Ayoza como Joaquín Carbonell, en plena guerra de la independencia y que con 86 años, era casi analfabeto, publicó 1890 y tantos sus poesías del pastor alcañizano, ¿no? 4 años antes de morir. Un labrador, Daniel Andreu, natural de la Val de San Martín, el pueblo donde el cura mató al sastre porque estaba enamorado de su mujer, autor de unos cantares aragoneses de 1932 que nadie conocía. En Aguarón, no sé si hay aquí alguno de Aragón, a principios del siglo era bastante conocido el tío Pichorretas. El tío Pichorretas no sabía escribir, pero había un señor de Bilbao que veraneaba allí, la Sierra del Águila, pues Buenos Aires, que decidió copiar lo que decía el tío Pichorretas y editó a sus costas un libro que se llamó Mariano Sebastián, autor de lo peor que se ha publicado hasta el día. Colección de cantares o lo que salga con un brochazo sobre asuntos sociales y 4 notas íntimas que solo a mis hijos podrían interesar un poco. Bilbao, tipografía de Ugalde y compañía, 1909. O Vicente Lacambra, que es un caso patético, ¿no? Vicente Lacambra era de Palo. ¿Ustedes se acuerdan del Casinico? Un bar de Zaragoza que se llama el Casinico. ¿No se acuerdan del Casinico nadie? Tú. Bueno, pues lo digo porque el del Casinico era de Palo, el propietario del Casinico. Pues este señor, nacido en 1876 en Palo, fue condenado a cadena perpetua por un crimen que cometió su hermano y estuvo en prisión de 1904 a 1913, en el que una campaña encabezada por escritores como Jacinto Benavente y Eduardo Zamacois, del que acabo de publicar una edición de sus magníficas memorias, las memorias de Eduardo Zamacois, y no digo porque las he publicado yo, sino porque he publicado yo las memorias de Eduardo Zamacois porque son las memorias más interesantes de un escritor español del siglo XX. Eduardo Zamacois estuvo en el centro de todo, del regeneracionismo, de la psicalipsis, de la generación del 98, de la novela corta, fue el primer escritor que hizo cine, que rodó a otros escritores el primero que hizo radio y que vivió 99 años, exilio. Léanse Un hombre que se va, las memorias de Zamacois, porque son, ya digo, las memorias más importantes, yo creo, por lo menos que más información dan de un escritor del siglo XX. Pues Zamacois y Benavente encabezaron una suscripción y gracias a la campaña promovida por ellos lo soltaron, ¿no? Entonces este señor estuvo en la UGT, colaboró en una publicación socialista que se llamó Adelante, en Teruel, y tras la guerra civil hubo naturalmente de exiliarse, ¿no? Pues en Mi Calvario, Lacambra narra las circunstancias, una obra muy difícil de obtener, ¿no? de su drama personal. A veces, al llamar esto no ocurrió una vez ni dos, ocurrió más veces, al llamar a casa, una vez que te enterabas del teléfono por las páginas blancas, como fuera, pues llamabas al escritor y decía, a ver, don fulano de tal, y se ponía pues su mujer. Y pues sí, ¿qué quiere? Y bueno, pues que dirijo el diccionario de autores aragoneses y como escribió tal libro, no se equivoca, no escribió tal libro. Y se oía la voz del tío, sí, que soy yo, ¿no? O sea, su familia no tenía ni idea de que había escrito el libro. Bueno, y se dio el caso también, no una ni dos veces, de la viuda, que, pues su marido, como escribió este libro, no quiero saber nada de él ni de su puto libro.